Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Espero que se encuentren todas y todos muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de un instituto procesal que combina las cuestiones de fondo y de forma, que tiene una relación interdependiente en nuestra legislación argentina, que es la suspensión del juicio a prueba o la suspensión del proceso penal a prueba, como también lo denominan algunos códigos. Siempre hacer la invitación a que se sumen a la membresía en Derecho Penal, donde vemos todas cuestiones de práctica, donde vemos algo de teoría y jurisprudencia, pero particularmente trabajamos las cuestiones de derecho penal en torno al ejercicio de la práctica profesional. Ahí tienen el link en mi bio para poder acceder. Siempre dejo la invitación y por supuesto a todas y a todos más que invitados a participar. También tienen allí para poder adquirir el curso de teoría del delito, que está más destinado a estudiantes de grado y de posgrado, pero que también tienen el acceso allí, pero lo ideal es que se sumen a la membresía en Derecho Penal. Se está sumando cada vez más gente. Tenemos allí el grupo de WhatsApp donde hacemos la tutoría individualizada, donde allí las y los penalistas que están formando parte de esta membresía vuelcan sus casos, sus inquietudes, sus necesidades y las vamos abordando y están teniendo muy buenos resultados con esas cuestiones y van mejorando día a día su ejercicio profesional y aquellos que están empezando a adquirir algunas herramientas que no conocían. Como decía, bueno, nos vamos a ocupar hoy de la suspensión del juicio a prueba. Estamos hablando en el Código Penal argentino, artículo 76 bis y siguiente, y está regulado también en varias, en las leyes provinciales, en los códigos procesales penales. Voy a hacer una breve referencia al Código Procesal Penal de Nación y al Código Procesal Penal Federal, que como saben, ya lo hemos visto en otras ocasiones, se está poniendo en vigencia o se está implementando en nuestro país. Ahora, para hablar un poquito jurídicamente de la suspensión del juicio a prueba, es una nueva forma de extinción de la acción penal en la cual concurren la regulación provincial con la regulación nacional, y en torno a su naturaleza es un mecanismo alternativo de resolución de los conflictos judicializados. Esto es, de evitar el procedimiento ordinario, el juicio oral y público, y poder lograr una extinción de la acción penal mediante una alternativa consensuada que pueda ser negociada y en la cual incluso pueda ser reparado el daño a la víctima. Por lo tanto, es una alternativa al proceso penal ordinario que tiene requisitos objetivos y subjetivos en la normativa aplicable. Hay algunos requisitos sustanciales, otros que han sido delimitados jurisprudencialmente. Vamos a ver enseguida algunos casos. Y que tiene una duración de 1 a 3 años en torno a las reglas de suspensión. Esto impone una primera obligación, y este es un primer consejo de práctica, de no zambullirse, no elegir la vía de la suspensión de juicio a prueba como primera medida ante un delito de orden patrimonial o algún delito leve o alguno de los que no está excluido del acceso a esta vía, porque puede ser que algún medio alternativo, alguna salida en términos de principio de oportunidad o incluso el archivo del caso penal pueda ser más beneficioso que este complejo de obligaciones que puede llegar a durar hasta 3 años. Enseguida vamos a ver algunas cuestiones en relación a eso. Lo cierto es que los efectos jurídicos es que se suspende la extinción de la acción penal mientras dura, se suspende el proceso y por lo tanto no sigue adelante, y eventualmente, si la persona cumple las reglas, puede extinguir la acción penal y que se evite definitivamente el juicio oral y público con toda la carga y el riesgo que ello implica. Ahora, si no cumple
se corre el riesgo de que se reanude el proceso, incluso si el incumplimiento es por la comisión de un nuevo delito. Hay que tener en cuenta que la consecuencia es que la condena no puede ser dejada en suspenso en relación a ese nuevo delito, ¿no? Que esto es una consecuencia bien grave. Como decía, en el Código Penal está previsto en el artículo 76, pero en particular, a partir del artículo 76, pero en particular en el 76 bis es en el que están los requisitos. Allí se habla de delitos cuyo máximo de pena no exceda de 3 años. En el caso de concurso, que el máximo de la pena aplicable a ese caso en concreto no exceda de esos 3 años. E incluso está el cuarto párrafo, que fue este que interpretó el fallo Acosta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso la condena aplicable y hubiese consentimiento fiscal, también se puede acceder a la suspensión de juicio a prueba. Y aquí se dio la discusión en torno a si se estaba hablando de la pena en abstracto o la pena en concreto, esto es, si se aplica la consideración solo de la escala prevista en el Código Penal para el delito o el concurso de delitos, o si se debe analizar el caso en concreto y verificar si la pena que se puede llegar a aplicar en un juicio, sea abreviado en un juicio oral y público, puede estar dentro de los 3 años y dejarse en suspenso por las características del hecho, por las características y la falta de antecedentes de la persona imputada, etc. Entonces, allí se daban dos alternativas: si este cuarto párrafo permitía este análisis en concreto o si debía alinearse con el primero y el segundo. Y la Corte dijo en ese recordado considerando sexto, que marca la validez de la interpretación normativa en el ámbito penal, primero como fuente de exégesis la letra, si esa letra debe ser interpretada de acuerdo al principio de buena fe, es decir, dándole a los términos el alcance regular que tienen el lugar en el que se aplica, y si hay más de una interpretación posible, debe escogerse la que menos poder punitivo habilita. Esto es el principio pro persona, que la Corte entiende entonces que habilita el cuarto párrafo como una consideración independiente del primero y del segundo, y que permite para casos en que los delitos tengan pena en abstracto de más de 3 años, pero que en el caso en concreto sea esa la pena a aplicar y pueda ser dejada en suspenso. Y entonces amplifica la aplicación de este medio alternativo de resolución de conflictos. Ahora, cuando, y ya yendo a la práctica, la suspensión de juicio a prueba se solicita, al presentar esa solicitud, dice el artículo 76 bis, el imputado debe hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. Y aquí hay que hacer dos aclaraciones. En la práctica se analiza más o menos la situación económica y socioeconómica de la persona imputada, en virtud de cuál es el monto del hecho o del daño en cuanto a si se trata de un delito de índole patrimonial, o si no, se establecen estándares jurisprudenciales o de acuerdo entre partes en la jurisdicción en que cada una litiga. Y más o menos hay valores que en la práctica se pueden saber. Si uno se está iniciando en la práctica, tiene que averiguarlo hablando con otros colegas o directamente con el Ministerio Público Fiscal. Si alguien ya más o menos lo sabe, cuánto se ofrece, por ejemplo, de reparación económica en determinados delitos, debe ceñirse a eso, porque eso va generando también el parámetro judicial de razonabilidad. Pensemos que cuando acordamos una oferta reparatoria con la víctima, con el Ministerio Público Fiscal, el juez, la jueza, el tribunal que resuelve analiza la razonabilidad de ese ofrecimiento y si se cumple con este mandato legal de en la medida de lo posible. Y la otra cara de la moneda es si la víctima lo acepta o no lo acepta, porque también la víctima puede ser que no lo acepte y en ese caso le queda expedita la vía civil para reclamar lo que considere como reparación integral. Y en el caso de que
la acepte y bueno, se abonará de la manera en que el tribunal lo indique y se le transferirá a la víctima. Ahora, en torno a los bienes que el imputado de haber llegado a una condena pudieran ser presumiblemente decomisados, los tiene que abandonar en favor del Estado. Si está prevista una multa, tiene que pagar el mínimo de la multa. Y también hay que verificar si no se trata de alguno de los casos que se excluyen en la letra de la norma como acceso a la suspensión de juicio a prueba. Esto es, por ejemplo, cuando un funcionario público comete un delito en el ejercicio de sus funciones, cuando los delitos están penados con pena de inhabilitación. Aquí sepan que hubo una discusión y sigue habiendo doctrinaria y jurisprudencial que de alguna manera resolvió la Corte Suprema a partir de los casos Gregorchuk y Norberto, en el caso de Norberto remitiéndose a Acosta, y hay algunos tribunales, y esto hay que verificarlo en el lugar de la jurisdicción en que cada quien ejerce su profesión, que permiten la suspensión de juicio a prueba para cuando el delito con pena de inhabilitación, esta pena de inhabilitación es conjunta o accesoria y no exclusiva, y solo se excluye de la posibilidad de suspensión de juicio a prueba a los delitos con pena de inhabilitación exclusiva, ¿no? Entonces, allí interpretando que cuando Norberto se remite a Acosta, se está remitiendo en torno a la aplicación de la letra de la ley y al principio pro persona, como lo hizo con el primer, segundo y cuarto párrafo en el caso Acosta, y por lo tanto también debiera amplificarse la suspensión de juicio a prueba en relación a la inhabilitación, y se aplica en consecuencia ese estándar jurisprudencial. Dice también que tampoco se aplican estos delitos para los ilícitos. No se aplica la suspensión de juicio a prueba para los ilícitos de las leyes 22.415 y 24.769, que son la primera el Código Aduanero y la segunda el régimen penal tributario, que tienen institutos de disposición de la acción penal específicos. Por lo tanto, ahí tenemos unas primeras limitaciones en torno a los delitos, y vamos a ver enseguida que vía jurisprudencial, también a partir del fallo Góngora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha limitado también el acceso a los delitos que son calificados como violencia contra la mujer en el marco de la ley 26.785 y la Convención Belén do Pará, y en este caso también la Corte ha dicho que no se puede acceder a la suspensión de juicio a prueba porque eso sería un incumplimiento con los mandatos de investigar y sancionar del artículo 7 de la Convención Belén do Pará, y que el instituto que cumple con los mandatos que ha asumido el Estado argentino en relación a esa convención es el juicio oral y público. Por lo tanto, debe realizarse una investigación integral que termine en un juicio, porque de lo contrario no se cumpliría con esos mandatos. Hay también disquisiciones doctrinarias y jurisprudenciales en relación a esto y que han ido haciendo excepciones, lo mismo con la inhabilitación en términos de auto-inhabilitación en el marco de la suspensión de juicio a prueba, porque en torno a la inhabilitación se refiere a que lo que se pretende es que el Estado pueda controlar esa actividad que llevó a la persona a cometer el delito, a prevenir de hechos futuros, y eso en el marco de la suspensión de juicio a prueba en principio no se podría, pero si la persona se autoinhabilita y como regla de conducta se le fija eso también, entonces se ha equiparado esa situación y se ha otorgado la suspensión en esos casos. Ahí sí, Agüero me pregunta si tengo algún archivo sobre suspensión de juicio a prueba. Sí, por supuesto, puedo compartírtelo, no tengo problema, te lo paso luego en privado con todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Ahora luego el artículo 76 ter es el que establece el procedimiento para cuando
se imponen las reglas de conducta que siguen las previsiones del artículo 27 bis del Código Penal. Esto es como cuando se imponen reglas en una pena de ejecución condicional. Habla de que se dejará sin efecto si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la pena. Si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta, entonces se extinguirá la acción penal, ¿no? Esta es la parte que la mayor parte de la doctrina sostiene como que es de fondo, aunque Binder la cuestiona diciendo que el régimen de la acción penal debieran regularlo las provincias porque no ha sido una facultad delegada en el Estado central o en el ámbito nacional. De paso, a quienes me piden la guía de la suspensión de juicio a prueba, por supuesto se las voy a compartir. Recuerden que en el marco de la membresía que llevamos adelante, cada clase tiene un soporte teórico práctico a modo de guía con toda la información normativa jurisprudencial. Incluso les comparto todos los fallos que cito, los artículos de doctrina y demás, así que por supuesto les voy a pasar el archivo, pero les dejo la invitación para que se sumen a la membresía, porque allí, además de las clases o los encuentros teórico-prácticos, tienen todo el material soporte también que les sirve para el ejercicio profesional, de modo que pueden aprovechar esa situación también. En relación a la comisión de un nuevo delito en el marco del cumplimiento de las reglas de conducta de una suspensión de juicio a prueba, la pena no puede dejar en suspenso, como dije hoy, y una suspensión de juicio a prueba puede ser concedida por segunda vez si han transcurrido 8 años a partir de la expiración del plazo por el cual se hubiera suspendido en un proceso anterior. Por lo tanto, una vez que se acabó el proceso de reglas de conducta de una suspensión de juicio a prueba, el día que se extingue la acción penal, que hay que solicitarlo, esto a veces es un error bastante común en la práctica, se cree que esto funciona de pleno derecho y no es así. Una vez que se termina el plazo por el cual se suspendieron las reglas de conducta, hay que solicitarle al juez de ejecución, si es en el ámbito nacional o en las provincias en que le transfieren el control de las reglas de conducta a ese fuero, o en el juzgado de control, en el caso de que lo controla el Ministerio Público Fiscal con un juzgado de garantías o de control. Hay que solicitar que se disponga la extinción de la acción penal, no es algo que opere de pleno derecho, y esto hay que tenerlo en cuenta para que no se nos pase y lo podamos hacer. En el Código Procesal Penal de la Nación, como les decía, que se está retirando cada vez de más provincias, está previsto en los artículos 293, 353 sexies y 515. Esto es, en el 293, la regla general de cuándo se puede pedir la suspensión de juicio a prueba, y prácticamente es una aplicación directa de todos los supuestos del Código Penal de fondo. Simplemente aquí se indica que en la oportunidad en que se permita la solicitud debe tramitarse en una audiencia única donde todas las partes tienen derecho a expresarse, y debe citarse a la víctima aun cuando no se hubiera presentado como querellante. En este andamiaje jurídico que aún está vigente en la mayor parte de las provincias, se permite la suspensión de juicio a prueba durante toda la instrucción, durante la etapa intermedia o de elevación a juicio, e incluso muchos tribunales lo permiten dentro de la etapa de juicio si se desarrolla incluso un acuerdo de juicio abreviado que modifique la calificación legal y permita la suspensión de juicio a prueba. Yo lo he visto muchas veces en el marco de la audiencia de juicio abreviado. Supónganse que hay una calificación agravada por alguno de los delitos con estupefacientes. Se realiza un acuerdo de juicio abreviado donde se quitan algunas calificantes, la tipicidad legal
baja, permite entrar dentro de una pena en suspenso y por lo tanto estamos dentro del cuarto párrafo del 76 bis. En la misma audiencia del acuerdo de juicio abreviado se puede solicitar la suspensión de juicio a prueba, hacer la oferta reparatoria y que luego el tribunal consulte a la víctima, se sustancia en la audiencia y si la fiscalía está de acuerdo se puede terminar en una suspensión de juicio a prueba aun cuando inicialmente eso no estaba pedido. Y esto es muy importante que las y los abogados litigantes lo sepan porque no todos lo saben y se puede hacer así en el marco de la justicia federal. Ahora también está previsto en este código para el supuesto de flagrancia, ¿no? En los casos de audiencia de flagrancia también se habilita la suspensión de juicio a prueba allí. Sin embargo, en el Código Procesal Penal Federal queda más claro el encuadre jurídico de la suspensión de juicio a prueba como un instituto de disponibilidad de la acción del Ministerio Público Fiscal. De hecho, está prevista en el artículo 30 cuando habla de las reglas de disponibilidad de la acción y en el inciso D, en los casos en que el Ministerio Público Fiscal puede disponer de la acción penal pública, está la suspensión del proceso a prueba, ¿no? Así le llama el Código Procesal Penal Federal, y están los requisitos, ahí sí, a diferencia del Código Procesal Penal de Nación. Recuerden que el Código Penal de fondo habla de que si no lo prevén los códigos procesales penales se aplica todo el régimen del Código Penal de fondo, pero la mayoría de los códigos procesales penales lo prevén. Por eso es que hay que tener tanta atención en relación a la jurisdicción en la que cada quien ejerce la profesión, sea en el rol que sea, de acusador, público o privado o de defensa, porque generalmente los requisitos de acceso están en los códigos procesales. Y allí en el artículo 35 del Código Procesal Penal Federal habla de delitos con máximo de 3 años de prisión si el imputado no hubiera sido condenado a una pena de prisión o hubieran transcurrido 5 años desde el vencimiento de la pena, cuando proceda la aplicación de una pena no privativa de la libertad, e incluso establece dispositivos específicos en relación a cuando una persona es extranjera y se analiza y se disponen cuestiones en relación a su expulsión, siempre que no se viole el derecho a la reunificación familiar y el sistema de reglas que se puede acordar y cómo incluso se lleva adelante el procedimiento. Para no entrar tanto en el detalle normativo que se puede acceder con su lectura, vamos a seguir un poquito avanzando. En torno a la definición, las críticas y la valoración, está claro que todo lo concerniente al acceso a la suspensión de juicio a prueba está previsto en las normas, pero esto ha necesitado de definiciones jurisprudenciales, como decía recién. Por ejemplo, en relación a si el dictamen del Ministerio Público Fiscal es vinculante o no es vinculante, y aquí hay que tener en cuenta que estamos dentro de las reglas de disposición del Ministerio Público Fiscal, de la acción pública, en tanto esté regulado el principio acusatorio en el Código Procesal Penal que estemos aplicando, y por lo tanto el dispositivo se abre, ¿no? La llave la tiene el Ministerio Público Fiscal, aun cuando la pida el defensor o la persona imputada. El dictamen del Ministerio Público Fiscal es como la herramienta más importante en el marco de este instituto, y es vinculante si dictamina a favor, si supera el control de legalidad y de razonabilidad que hacen los tribunales, y en sentido negativo lo mismo. Ahora, cuando el dictamen es a favor y estamos dentro de la regla de disposición de la acción pública, fíjense que el Código Procesal Penal Federal habla de que el juez debe determinar las reglas de conducta aplicables. Por lo tanto, parece que en la letra del Código Procesal Penal Federal
el dictamen positivo del Ministerio Público Fiscal es vinculante para el juez y limita la jurisdicción del juez en términos del principio acusatorio del 120 de la Constitución Nacional. En cambio, cuando el dictamen es negativo, se puede hacer un control de legalidad y razonabilidad que pueda considerar incluso no vinculante el dictamen del Ministerio Público Fiscal. Hay algunos estándares jurisprudenciales en relación a esto. La cuestión de la reparación del daño, como les decía hace un ratito, cuándo se considera que es razonable, cuándo se considera que el imputado lo ha hecho en la medida de sus posibilidades, etc. ¿Cuál es la finalidad de la suspensión de juicio a prueba? Bueno, la desjudicialización, descomprimir el sistema, pero también tiene un enfoque restaurativo y puede implicar una oportunidad para que personas sin antecedentes penales computables eviten la estigmatización y los efectos nocivos de un proceso penal y de una sentencia de condena, y que las víctimas también puedan incorporarse a los procesos penales solicitando medidas restaurativas, reparaciones, incluso participando del acuerdo que termine de resolver el conflicto que la ha damnificado. Por lo tanto, puede ser una actividad importante en términos restaurativos. Tiene puntos a favor, por supuesto, reduce la sobrecarga judicial, promueve soluciones consensuadas y evita, como les decía, los efectos nocivos y dilatorios en el tiempo de los procesos penales. Y como crítica puede habilitar la selectividad, puede interrumpir los procesos de investigación integral en torno a todo el sistema de responsabilidad en el ámbito penal, y también a veces genera desigualdad económica porque hay algunas personas que pueden acceder más fácilmente, sobre todo en delitos que tienen que ver con la propiedad, ¿no? O que tienen contenido económico. Si tuviéramos que desagregar cómo se hace en la práctica, yo lo dividiría en etapas, lo mismo que hice el otro día con el juicio abreviado. La primera etapa es la del control de acceso o el control del caso, que yo la denomino como accesibilidad, es decir, verificar si se dan los requisitos sustantivos, verificar si no estamos ante uno de los delitos excluidos del acceso y verificar si no me conviene algún otro medio alternativo, si no me conviene algún principio de oportunidad, o incluso si la prueba no es suficiente, si puedo solicitar un archivo del caso, ¿no? Entonces yo tengo que ver si no hay una herramienta menos rigurosa que la suspensión del juicio a prueba, y además si esta está permitida para mi caso. La segunda etapa es la negociación, generalmente con el Ministerio Público Fiscal, y eventualmente, si es que se puede y el delito lo permite y las personas acceden, con la víctima también, ¿no? Se tienen que acordar los extremos de la suspensión de juicio a prueba. Un tip de práctica es desaconsejar tirar una suspensión de juicio a prueba en el medio de un proceso sin saber lo que me va a decir el Ministerio Público Fiscal, ni haberle avisado, sin saber lo que va a decir la víctima, ni haber intentado contactarla. Esto, si quiere terminar en buen término, si se buscan mecanismos restaurativos, si se mantiene el diálogo procesal entre las partes, requiere de una negociación previa, que pueden hacer en el Ministerio Público Fiscal o en la defensa o en la querella, pero que es necesario acordar. Ahora, no es necesario acordar en todos los puntos, puede ser que algunos puntos queden para litigarse en la audiencia, pero sí lo central tiene que estar acordado, y si es posible en su totalidad, mejor. Y cuando digo en su totalidad es, por ejemplo, el acceso a la suspensión de juicio a prueba, el monto o la calidad de la reparación, las reglas a imponer durante su concesión y el tiempo por el cual se va a solicitar que se imponga. Estos 4 ejes tienen que estar por lo menos conversados entre las partes y, si se puede, acordar. La tercera es la elaboración del escrito de suspensión de juicio a prueba y su presentación, que, como hay un sistema mixto de trámite, es decir, se presenta por escrito, pero
se resuelve en audiencias, no es muy sofisticado, simplemente hay que indicar que se solicita la suspensión de juicio a prueba, se ofrece una reparación, etc. Y si no, y en los códigos más acusatorios y más oralizados, como por ejemplo en el nuestro en La Pampa, se puede hacer directamente la solicitud en el marco de una audiencia multipropósito o pedir una audiencia multipropósito para tramitar una suspensión de juicio a prueba, y todo se hace en el marco de la audiencia. La cuarta es la sustanciación, ¿no? Esto de la vista, las otras partes en el marco de la audiencia, y ahí es donde puede haber litigación sobre algunos puntos. Por ejemplo, por una diferencia económica en la reparación, por ejemplo, por la diferencia en alguna de las reglas, por ejemplo, por alguna diferencia en el marco del tiempo por el cual se va a solicitar, etc. Pero lo central tiene que estar acordado. Yo no puedo pedir una audiencia de suspensión de juicio a prueba y el Ministerio Público Fiscal me va a decir que no. Eso es desaconsejable desde el punto de vista práctico. La quinta es la audiencia y el visu, ¿no? Esto es la audiencia donde se exponen las voluntades de las partes y el tribunal va a conocer a la persona, que en la jerga se dice el suspendido, ¿no? Cuando se otorga la suspensión, como al condenado se dice condenado, a la persona que hace una suspensión de juicio a prueba, en la jerga se le suele denominar como suspendido. El tribunal tiene que conocerlo, tiene que informarle de nuevo lo que se está tratando, preguntarle si comprendió, si está de acuerdo, si va a asumir voluntariamente esa reparación y puede abonarla, si necesita una o más cuotas o cómo lo va a hacer, si lo va a transferir, si lo va a pagar en efectivo, etc. Todas esas minucias se van resolviendo también en ese momento, y hay que estar muy atento para que no quede nada colgado y que después pueda ser objetado. La sexta es la resolución judicial, que puede ser de dos tenores, ¿no? De concesión o de rechazo. En el marco del Código Procesal Penal Federal, a partir de las provincias del norte, en Jujuy en particular, se está dando que se homologan los acuerdos, ¿no? Ahí queda claro que el juez se posiciona en un tercero imparcial, y cuando le presentan el acuerdo de partes como suspensión de juicio a prueba, reconoce que es una disposición del titular de la acción penal y por eso respeta el acuerdo de partes de acuerdo al principio acusatorio y homologa los acuerdos concediendo la suspensión de juicio a prueba. En la mayoría del resto de las circunscripciones judiciales, el juez resuelve si concede o rechaza la suspensión de juicio a prueba. Si rechaza, se habilita la séptima etapa, que es la recursiva, ¿no? Apelación, impugnación, dependiendo del sistema procesal que cada provincia tenga, y si se habilita una vía recursiva, pero sí se asegura el derecho al doble conforme en relación a la suspensión de juicio a prueba en todas las circunscripciones judiciales. Por lo tanto, hay que verificar ante qué tribunal, por ejemplo en el ámbito nacional, ante la Cámara de Apelaciones, y en los ámbitos provinciales, ante los tribunales de impugnación o intermedios. Hay que verificar bien, pero siempre está establecido un recurso para el caso de rechazo de una suspensión de juicio a prueba. Y si se concede, la octava etapa es la del cumplimiento de las reglas. Y ojo, porque acá puede haber litigación, y puede haber litigación a lo largo del tiempo. Como decía, se puede otorgar de 1 a 3 años. Generalmente se otorga por el plazo mínimo, salvo que hayan cuestiones particulares que habiliten a concederla por 2 o más años, pero generalmente es por 1 año. Así sea por 1 o 2 años, hay que estar atento que el régimen es parecido al de la ejecución condicional de la pena. Por lo tanto, si se presentan posibles incumplimientos, puede haber litigación entre las partes, y esa litigación va a discurrir sobre si existieron o no incumplimientos y qué consecuencias pueden traer esos incumplimientos. Si realizar un reajuste de plazos o de reglas, es decir, descontar plazos de incumplimiento y agregarlo al plazo final, o reajustar reglas porque hay que modificarlas o diversificarlas para que se puedan cumplir, o modificar los lugares de cumplimiento, etc.
O también si se puede revocar, si lo que corresponde es revocar la suspensión de juicio a prueba y directamente que se reanude el proceso penal en la etapa en la que había quedado. Por lo tanto, aquí hay que estar bien atentas y atentos, y como es mucho tiempo, la suspensión de juicio a prueba en un proceso se puede resolver muy rápidamente, en el marco de un mes o parecido se puede resolver, pero después vamos a estar 1 o 2 años en reglas de conducta, y ahí hay que acompañar a la persona que las tiene que cumplir, hay que asesorarlos en todas las dudas que tenga. Siempre es recomendable, si están en el ejercicio de la defensa, explicarle cuáles son los alcances de las reglas, estar a disposición para cualquier consulta y sugerir que siempre las consultas sean previas para no incurrir en incumplimiento y luego tener que desarrollar actividad procesal para justificarla, sino directamente no incurrir en esos incumplimientos y no ponerse en riesgo de que se le revoque la suspensión de juicio a prueba. En torno a esto, a la posible revocación de suspensión de juicio a prueba, a la cantidad de tiempo que exigen de regla de conducta, a toda la complejidad que puede acarrear el cumplimiento, es que decía al principio que hay que tener muy en cuenta si no puedo desarrollar alguna otra medida alternativa, ¿no? Y además piensen que la suspensión de juicio a prueba se gasta y por 8 años no la puedo volver a usar. Por lo tanto, hay que escoger con cuidado a qué casos incorporar la suspensión de juicio a prueba y no algunas otras salidas alternativas. Y por último, la solicitud de sobreseimiento, como les decía anteriormente. Algunos fallos de la Corte clave: citamos a Costa en relación al primer, segundo y el cuarto párrafo del 76 bis, citamos Gregorchuk y Norberto en relación a la pena de inhabilitación conjunta o accesoria o exclusiva, y en el caso Góngora, la limitación jurisprudencial para los casos de violencia contra la mujer. Pero después cada circunscripción procesal tiene sus estándares jurisprudenciales, como les decía, en relación a 3 cuestiones básicamente: los casos que están excluidos de la suspensión de juicio a prueba, las consideraciones en torno a la oferta reparatoria, y en relación a la participación de las víctimas y del Ministerio Público Fiscal, si resulta o no vinculante la oposición o la confirmación por parte del titular de la acción penal. En torno a todos esos ejes, siempre en las circunscripciones judiciales hay precedentes jurisprudenciales que es necesario conocer. Como siempre les digo, cada abogado o abogada que ejerce la profesión tiene que conocer los estándares jurisprudenciales de la circunscripción en la que ejerce su profesión. Errores y problemas frecuentes: les decía hace un ratito, apurarse y gastarla innecesariamente a la suspensión de juicio a prueba, o incorporar a un imputado que pudo haber tenido una opción mucho menos severa. La falta de reparación concreta o discutir la reparación en torno al monto, la modalidad, el plazo real de pago, etcétera, cuando eso debió acordarse previamente, o directamente pretender una suspensión de juicio a prueba con una oferta totalmente irrisoria o irrazonable, o que no alcance ni siquiera presuntivamente a una oferta en la medida de las posibilidades de la persona imputada en relación con el delito que ha cometido y el daño que ha producido. El consentimiento fiscal no fundado: esto hay que tenerlo en cuenta. Hay controles de legalidad y de razonabilidad de los dictámenes fiscales, pero no sirve de mucho tampoco litigar demasiado el dictamen del Ministerio Público Fiscal, porque, como les decía hace rato, es el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal, el que abre la puerta para la suspensión de juicio a prueba. Cuando la admisión judicial es deficiente y entonces falta la verificación del daño, o hay delitos excluidos, o hay una improcedencia subjetiva: si estoy patrocinando a la víctima o como acusador privado, tengo que estar atento en relación a estas cuestiones, porque puedo hacer planteos, porque puedo lograr que se revoque la concesión, etc.
Y en torno al incumplimiento de las reglas de control, estar permanentemente en revisión periódica, tanto si estoy en un rol acusador como si estoy en un rol defensivo, a efectos de evitar incumplimientos que pasen desapercibidos y que no lleguen a su sanción correspondiente si soy acusador, o en el caso de la defensa a que produzcan reajuste o la revocatoria de la suspensión de juicio a prueba por incumplimientos que pudieron haberse evitado o justificado en su caso. Y por supuesto la omisión de la víctima por falta de notificación, por falta de información oportuna, completa y suficiente, o por ignorar los planteos que haga. Siempre recuerden que es mejor en la suspensión de juicio a prueba trabajarlo desde lógicas restaurativas, incorporar a la víctima, tratar de hacer acuerdos y que la palabra y la voz de la víctima forme parte de ese proceso consensuado. Algunas herramientas útiles para evitar estos errores, bueno, el checklist procesal del que siempre hablamos, esto de anotar cuáles son los requisitos, cuáles son los puntos de mi caso que me pueden permitir el acceso a una suspensión de juicio a prueba y analizarlos conforme a los requisitos de fondo del instituto y de los procesales en la jurisdicción en la que intervengo, para ir preparando también posibles acuerdos, buscando el momento procesal adecuado. Hay casos en los cuales los primeros momentos de la investigación pueden ser adecuados, hay otros casos en los que es mejor en la etapa intermedia, hay otros casos en los que hay que esperar al último momento antes de la etapa de juicio, por ejemplo en el marco de un juicio abreviado, como explicaba hace un rato. Esto depende de muchas cosas, de variables de los operadores judiciales, de la conflictividad que presenta el caso, de la situación de las personas que forman parte de esos conflictos, etc. A veces una decisión inoportuna me puede obstaculizar una suspensión de juicio a prueba que si yo estratégicamente diseño los tiempos de modo tal que el proceso pueda ser receptivo al instituto, pueda lograr mejores objetivos sin apurarme o sin introducirlo en un momento procesal inoportuno. Verificar entonces los momentos procesales es una herramienta útil para evitar errores en este marco. Realizar escritos detallados o exposiciones orales lo más detallada posible con montos de reparaciones, tiempo de las reglas, catálogo de reglas, compromiso del imputado, si es necesario reparar en cuotas o en determinadas ocasiones o de determinada manera, cómo se va a abonar la multa, en qué momento, si se va a escalonar con la reparación, etc. Todas esas cuestiones son necesarias aclararlas porque si no van a ser objeto de la resolución judicial y luego puede ser que me impida o me imposibilite el cumplimiento de la suspensión de juicio a prueba por no haberlas propuesto yo o acordado con el Ministerio Público Fiscal y la víctima en la audiencia. Por ejemplo, si a mí me dan 5 días hábiles para pagar la multa y la reparación, puede ser que la persona imputada no esté en condiciones económicas de hacerlo. Y eso hubiera motivado un pedido de escalonamiento temporal o de mayor plazo para cumplir con esas reglas y acordarlo con las partes y solicitárselo al tribunal de modo tal que el tribunal pueda concederlo, y entonces evitamos luego el dispendio jurisdiccional de actividad procesal para justificar incumplimientos o litigar incumplimientos posteriormente. Y siempre, por supuesto, la participación activa de ya sea la representación por parte de la víctima como de la defensa en el caso de que a quien se asista es a la persona imputada. Siempre, como les decía recién, los derechos de las víctimas, aunque todos los códigos dicen que la voz de la víctima no es vinculante, ¿no? La opinión de la víctima no es vinculante para el tribunal, como les decía, es mejor para el servicio de justicia, es mejor para las partes, es mejor para la víctima, es mejor para la comunidad en la cual esas personas, víctima y victimario, están integradas, etc. Tratar de consensuar estos mecanismos procesales y trabajar en base a lógicas restaurativas, porque en el fondo la suspensión de juicio a prueba
Es una especie de sanción penal no punitiva o de respuesta desde el sistema judicial penal, pero que no tiene un fin eminentemente punitivo como la sentencia de condena. Los últimos consejos, y ya dejo que vayan y sigan con sus cosas, por supuesto siempre con la invitación de incorporarse a la membresía. Tienen ahí el link en mi biografía, tienen el link del curso de teoría del delito, y cualquier otra eventualidad me escriben y yo les comparto toda la información que necesiten, les comparto el link de acceso y todo lo que sea necesario para que se incorporen a esta capacitación que hacemos continuamente durante todo el año. Primero, los consejos prácticos: verificar si conviene o no conviene, si corresponde o no corresponde y si procede o no procede la suspensión de juicio a prueba. Analizar la calificación legal de los hechos, porque puede ser que en relación a la prueba esa calificación esté desajustada y me esté impidiendo el acceso a la suspensión de juicio a prueba y yo pueda conversarlo con las otras partes. Verificar los estándares jurisprudenciales tanto en relación al acceso como a el procedimiento a llevar adelante. Fundar detalladamente en derecho de fondo, en los hechos, en la prueba y en la calificación legal cuando formo parte de las negociaciones para ver si se puede acceder a una suspensión de juicio a prueba o no. Siempre negociar previamente a las audiencias todo lo troncal por lo menos, y si se puede también todos los detalles, o si hay una posible litigación, incluso adelantarle a las otras partes que va a haber litigación sobre esa cuestión. Por ejemplo, que la defensa va a pedir que sea durante 1 año y no durante 2 años como propone el Ministerio Público Fiscal, y litigar esa cuestión, pero no hacer caer el acuerdo solo por eso, ¿no? Y dejar que lo resuelva el órgano de decisión jurisdiccional, sea un juez, sea el tribunal. Generalmente es un juez o una jueza unipersonal, así lo dispone el Código Procesal Penal Federal también, y en el marco de las provincias los jueces de control o de garantías unipersonal. Por eso es que hablo en sentido singular. Y luego supervisar el cumplimiento, como decía, esto es acompañar desde la defensa, desde el patrocinio de la víctima, en el caso del Ministerio Público Fiscal, controlarlo. Aquí en La Pampa el control lo tiene ese organismo, así que tiene el deber de hacerlo. Y cuando se verifique algún posible incumplimiento, acreditar si ha existido, si ha sido voluntad de la persona ese incumplimiento, o sea, debido a una causa ajena a esa persona, y ahí puede haber un marco de litigación que bien se puede evitar si una persona en el ejercicio de la abogacía responsable acompaña a quien patrocina para que no incurran esos incumplimientos. Así que hasta aquí la suspensión de juicio a prueba. Espero que les haya servido, que puedan llevar adelante estos consejos y que traten de estar bien atentas, bien atentos a este instituto procesal, que a veces se suele ver con cierta facilidad o laxitud en sus términos, pero que tiene sus complejidades, tiene sus avatares prácticos, y que a veces por conducirse mal o manejarse mal se puede llegar a perder o a pervertir o a gastar innecesariamente, y eso puede producir perjuicios en los derechos de las personas que representamos. Muchísimas gracias. Y ahí me dice súper claro y brindó datos que no tenían este tema. Bueno, muchísimas gracias. Es la idea introducir la práctica, además de la teoría o la norma que se puede leer muy fácilmente. Así que espero que les hayan servido los consejos y nos vemos la próxima. Saben que en los comentarios pueden proponer de qué temas quieren que hablemos en el próximo vivo, y por supuesto lo incluiremos dentro de los temas para desarrollar. Me lo ponen en los comentarios y yo lo voy anotando y voy preparando los vivos para los temas que ustedes quieran y que a ustedes les sirvan. Muchísimas gracias, adiós, que estén muy bien.